Bueno, un fragmento para la gente, ¿no? Para que seamos un poco más solidarios. Tiende tu mano al vecino, porque sí, con elegancia, que no siempre sea ganancia a lo largo del camino. Cambia de sabor el vino cuando no hay con quien brindar. ¿De qué sirve atesorar ni ser opulento en bienes si no posees ni tienes el bien preciado de dar, dice el poeta? Y rescato un fragmento de José Hernández, que estuvo aquí en Corrientes en la época del gobierno de Evaristo López. Estuvo como secretario de gobierno, como ministro de gobierno. También estuvo como profesor de gramática en el Colegio San Agustín. Lo que pinta este pincel, ni el tiempo lo ha de borrar, y nadie se ha de animar a corregirme la plana. No pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar, dice el poeta, que murió ignorado en el año 1886, ignorado por los literatos de su época. Recién en el año 1919 Leopoldo Lugones declara poesía épica nacional y lo catapulta a la fama. Procuren, si son cantores, el cantar con sentimiento. No tiemblen el instrumento por el solo gusto de hablar, y acostúmbrese a cantar en cosas de fundamento, dice un fragmento del Martín Fierro. Para toda la querida audiencia de Cardinal Cristi, de Acento Guaraní, para tu familia, para la familia de Pablito Sosa, que está ahí en la puesta en escena de este programa, y bueno, y para toda tu gente, Chamín. Un gusto y el agradecimiento de nuevo, reiterado, porque nos sentimos halagados cada vez que tienen esa feliz iniciativa, que en realidad, además de enaltecer el programa, le tenemos ahí, uno imagina esa gran platea del aire, que son los que nos puntúan, no solamente a nosotros, al operador, a quienes conducimos el programa, a los artistas que nos visitan, y eso es una gran satisfacción. Juan Carlos, también los mismos deseos que expresaba acompañado de tu guitarra, para vos, para tu familia, para el presente, para el futuro, de lo que esto significa. Así que nosotros nos vamos despidiendo.